Buenas tardes. Ramón Bordoche y Carlos Rodríguez Cariaga son dos de los mártires de la revolución que engrosan la lista de caídos en la etapa de lucha insurreccional contra la dictadura batistiana. Los dos cayeron combatiendo, podemos decirlo así, en el año 1958, los dos en el mes de noviembre. Antes de caer en el tema de los dos patriotas a los cuales acabo de hacer referencia, me gustaría esclarecer un grupo de dudas y no tanto esclarecer como dar algunas informaciones, algunas apreciaciones personales, llamémoslo así, sobre la lucha clandestina y la lucha guerrillera en esta última etapa de combate ya contra la dictadura antes del triunfo de la revolución. Porque en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, algo que a veces se aprovecha por los que están interesados en alguna manera de desvirtuar la verdad, el hecho de que se clasifican los combatientes, como se clasifican los médicos por especialidades, como se clasifican las carreras por especialidades, también se clasifican los combatientes, independientemente de que todos tienen el mismo prestigio, independientemente de que todos jugaron un mismo papel. Siempre se especifica quiénes combatieron en la lucha clandestina, quiénes en la lucha guerrillera, quiénes en Girón, quiénes se movilizaron a la lucha contra bandidos, quiénes internacionalistas, aunque de todas maneras la palabra combatiente le da a todos el mismo valor, el gran valor que tienen. En el caso de la lucha clandestina y guerrillera en Cuba, a partir del año 1957, que inició la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, y después se crearon focos guerrilleros en el centro y en el occidente de Cuba, la lucha guerrillera fue difícil, porque implicaba que había que quitarle las armas al enemigo, combatirlo con sus propias armas, en un escenario difícil, sin ayuda ninguna del exterior, y combatir prácticamente todos los días. En el caso de la lucha clandestina sucedía lo mismo, pero era algo más difícil, y es una apreciación personal incluso por opiniones de los propios combatientes, porque era en las ciudades. Cuando hablamos de clandestinidad hablamos de lucha en las ciudades, hablamos de comandos que actuaban en las ciudades de manera clandestina, no podían dejar verse, estaban más expuestos a las delaciones que existían, más expuestos a la persecución, y era muy difícil ese escenario, al punto que hay combatientes clandestinos, o hubo muchos combatientes clandestinos que se quemaron, por así decirlo, en las ciudades, y tuvieron entonces que ir a la lucha clandestina, como hubo algunos que estaban en la lucha, disculpen, algunos de los luchadores clandestinos que por las difíciles condiciones en que estuvieron, se quemaron y tuvieron que ir a la lucha guerrillera, es como se debe decir correctamente. Pero hubo algunos en la lucha guerrillera a los cuales Fidel u otros jefes le dieron la misión de bajar a la clandestinidad y realizar acciones importantes. Pero, repito, no hay distinción, tienen el mismo valor. Artemisa tiene varios combatientes clandestinos, de ellos les converso, pero sobre todo de Ramón Bordoche y de Carlos Rodríguez Cariaga. Clandestinos de Artemisa que cayeron en acción. Eduardo García Lavandero cayó en La Habana en junio del año 1958. Está el caso de Julio García Rodríguez, que nació en Mango Dulce, Artemisa, murió el 29 de abril del año 56 en el asalto al cuartel Goycuría en Matanza. Está el caso de Gilberto López, artemiseño, que cayó en Bayamo en el año 57, combatió incluso en la Guerra Civil Española. Adolfo Delgado, que vivió en Artemisa, en Guanajay, murió en el asalto a Palacio el 13 de marzo del 57, pero es natural de los Palacios. Y por supuesto, Ramón Bordoche, que nació en Artemisa, en el pueblo de Artemisa, el 13 de marzo del año 1925 y murió en el cuartel de San Cristóbal, torturado, asesinado por el chacal Jacinto Menocal. Y está el caso de Carlos Rodríguez Cariaga, que murió también en el mes de noviembre allá en Ciego de Ávila, junto con Saturnino Aneiro, otro dirigente obrero de allá del extremo centro oriental del país. Ramón Bordoche, joven, negro, 23 años cuando murió, se incorporó a la lucha clandestina desde que Batista dio el golpe de Estado en el año 1952. Fue un catalizador muy fuerte del asalto en Moncada,
Muchos artemiseños participaron en la acción, el municipio que más personas, que más combatientes aportó. Eso, por supuesto, creó un espíritu, incentivó el espíritu de lucha en Artemisa. Muchos se nutrieron de él. Mordoche fue uno de ellos. Ya en el año 54 fue preso por primera vez. Después, en el año 57, volvió a caer preso. En esta ocasión con el reconocido Changó, combatiente clandestino. Después estuvo aquí en el Frente Guerrillero de la Sierra de Rosario. Guillermo García Ponte, los tres fueron condenados a prisión. Estuvieron por allá por Pinar del Río, en la audiencia fueron condenados. Estuvieron en la isla de Pinos presos, en el presidio Modelo. Estuvieron en el Príncipe, salieron en julio del año 58. Ese mismo día, o en esos mismos días, vuelven a detener a Mordoche, hasta que finalmente ya en octubre del año 58 vuelve a ser detenido. Lo tienen aquí en el cuartel de Artemisa. Hay un reclamo de los revolucionarios del pueblo porque lo suelten, pero viene Menocal, jefe del escuadrón de San Cristóbal, y decide que lo va a llevar para allá. Está allá, y el mismo día que se da la farsa electoral de Batista, en noviembre, hay un intento por ajusticiar a Menocal. ¿Y qué hacen las hienas de la tiranía? Intentan o se volcan con toda la hazaña posible sobre los revolucionarios presos, entre ellos contra Ramón Mordoche, que fue asesinado. Su cadáver lo lanzaron por allá por un campo muy cerca de Tacotaco. No apareció hasta enero del año 1959 porque intentaron desaparecerlo. Yo los voy a dejar con una declaración de Guillermo García Ponte, de quien ya les conversé y que estuvo preso con Mordoche, porque sí lo conoció quién era realmente Ramón Mordoche. Bueno, voy a hablarle de Mordoche. Mordoche fue, después del problema de Yipi, vino de jefe del movimiento de acción y sabotaje en Artemisa. Yo era el segundo de él. De todas formas, en la prisión y en todo lugar mantuvo una actitud muy correcta, y después lo asesinaron los rebeldes de Batista, pero con un conocimiento de que la revolución era la que salvaba a Cuba. Si un combatiente clandestino artemiseño creo que merece un espacio mayor en la historiografía cubana, es Carlos Rodríguez Cariaga, que nació en Artemisa, comienza su vida laboral en las tabaquerías de este pueblo, en la hoja selecta trabajó, se convierte desde los 16, 17 años en un líder sindical, se marcó de una manera que decidieron pasarlo a trabajar a La Habana, trabajó en algunas tabaquerías de La Habana y fue el principal dirigente de los torcedores de La Habana, de todos los trabajadores de las tabaquerías habaneras. Se convirtió en un líder sindical por excelencia, se convirtió en un látigo para los patrones abusadores en las tabaquerías, pero muy paralelo a eso ingresó en las filas del Partido Comunista. Y a partir de entonces la CTC y el Partido Comunista, que en determinado momento por razones estratégicas se llamó Partido Socialista Popular, se convirtieron en el centro de la vida y del trabajo de Carlos Rodríguez Cariaga. Trabajó en Pinar del Río, la dirección del partido a nivel nacional y de la CTC lo pasaron a trabajar en Pinar del Río, una labor sindical y como militante excelente, y regresa después a La Habana, estuvo de nuevo en Artemisa con una amplia labor, estuvo en el 6º Congreso de la Federación Sindical Mundial en La Habana representando al movimiento obrero cubano. Eso dice mucho del prestigio que ya tenía Carlos Rodríguez Cariaga, y finalmente las condiciones fueron muy difíciles en esta parte del occidente de Cuba y decidieron trasladarlo al centro del país. Allí en Ciego de Ávila, junto con Saturnino Aneiro, estuvo toda una noche trabajando, pero finalmente la policía descubrió 18 esbirros de la policía, se lanzaron sobre la casa de Aneiros, no tenían nada contra Cariaga porque allí no lo conocían. Él podía haber de alguna manera decidido, o sea, intentar salir de allí, pero decidió correr la misma suerte que su compañero y ese mismo día fue asesinado. Tengo la suerte de ser amigo de Alfredo Martín Fadraga, que hoy trabaja en la Unión Nacional como secretario de organización, que fue compañero de luchas de Carlos Rodríguez Cariaga, que ha escrito sobre él, y los quiero dejar con un video sobre la opinión que tiene de la actividad revolucionaria de Cariaga.
Mi nombre es Alfredo Martín Fadraga, profesor e investigador de historia, especialista del movimiento obrero. Hoy les hablaré sobre Carlos Rodríguez Cariaga, artemiseño, luchador y defensor de los trabajadores tabacaleros. Supo desde muy joven enfrentarse a la tiranía machadista y luego a los usurpadores de la CTC. El mujalismo encontró un recio luchador contra sus maniobras. Por eso representó al Comité Nacional de la Defensa Obrera y, estando en las luchas contra la tiranía batistiana, fue detenido junto a Saturnino Aneiros en Ciego de Ávila y, tras cruentas torturas, fueron asesinados estos dos luchadores comunistas, que fue asesinado el 18 de noviembre de 1958. Luchadores que enfrentaban a la tiranía y constituían el FONO, Frente Obrero Nacional Unido. Con el deseo de que este programa sea visto como un homenaje a los combatientes clandestinos del Temis y de manera especial a Ramón Bordoche y a Carlos Rodríguez Cariaga, los dejo. No digo más, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.